Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos aquí una semana más que el Señor nos ha permitido vivir para su honra y su gloria. Para eso vivimos todo. Tiene un propósito, pues nuestra vida también, ¿verdad? Para honrarle, para testificarle. Y entramos a la lección 13 y la lección 13 va a tratar sobre la familia, sobre el matrimonio y los hijos. Entonces, sabemos que la base principal de la familia, pues es el matrimonio. Esa es la base, ese es el modelo de Dios, el matrimonio. Porque a veces confundimos familia con familiares. Un conjunto de personas con los mismos nexos de sangre, esos son familiares. Pero la familia es papá, mamá e hijos. Esa es la familia. Ya los abuelos, los tíos, los primos son los familiares. Pero aquí vamos a estar hablando de papá, mamá e hijos e hijas. Eso es lo que vamos a estar hablando aquí y vamos a ir para eso a estudiar. Seguimos en Efesios, a estudiar Efesios 5 del 21, desde el 21 en adelante y parte del capítulo 6. Sabemos que del 21 en adelante Efesios trata sobre el matrimonio, ¿verdad? Sobre la relación de esposos, pero ahora vamos a estar abarcando hasta el 6-9 porque vamos a abarcar también hasta los hijos. Espero que sea de bendición esta clase para sus vidas, que la pongan en práctica, que no solamente la escuchen, sino que la pongan en práctica, que la pongan por obra. Y vamos a ir a leer el versículo clave que es Efesios 5:21 y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjese bien cómo dice, en el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? La sabiduría de Dios, el modelo de Dios. En eso nos vamos a someter, en ser y hacer todo lo que respecta a nuestra vida conforme al modelo de Dios. Eso significa someterse unos a otros. No nos vamos a someter a los caprichos de nuestro esposo o de nuestra esposa, sino a la sabiduría de Dios, al modelo de Dios con respecto a nuestra pareja, para que quede muy claro y ninguno, ni el otro, ni el hombre, ni la mujer, se lo tomen como, sométete a mí. La Biblia dice, no, para nada. Someteos en el amor, en el temor de Dios, en su modelo. Y para eso vamos al libro, a ver qué nos dice el escritor. Dice, el pasaje de las escrituras que nos ocupa hoy abarca desde el capítulo 5:21 hasta el 6:9. En estos 22 versículos, Pablo puso sobre la mesa un problema que la sociedad del primer siglo había naturalizado. Para ellos era algo natural, ¿verdad? Antes de que Pablo y los demás apóstoles se levantaran e iniciaran la iglesia primitiva, vamos a hablar de cómo era el modelo de vida y cómo hasta en nuestros días en algunas familias se sigue ese modelo de vida que no agrada a Dios. Dice, la negación de los derechos de las mujeres, específicamente en el ámbito familiar como esposas y madres, los niños, en este caso los hijos, y los trabajadores en aquel tiempo eran como esclavos. No tenían ningún derecho, ni la esposa ni los hijos, menos los trabajadores. Solamente el varón tenía voz y mando en la casa. Nótese que al referirse a cada una de estas relaciones, el apóstol Pablo los citó primero a los marginados en cada relación. Es decir, que aquí los más marginados el grupo más marginado eran las esposas. Luego, además de las esposas con hijos o sin hijos, todavía eran más marginadas como madres. Y no había respeto ni del esposo para la esposa, mucho menos de los hijos. ¿Por qué razón? Porque los hijos siguen el modelo del padre o de la madre. Y si el padre no respeta a la madre, los hijos difícilmente lo logran hasta que ya son adultos y muchos nunca logran llegar a ese nivel de principios bíblicos de respetar a su madre. El otro grupo sometido era los hijos. Los hijos era, entre más hijos tenías, mejor, porque eran más peones para la labor.
O sea, los hijos eran como una ayuda que Dios les mandaba para el campo, para cuidar las ovejas, para los quehaceres. No eran considerados como el modelo bíblico, sino como a sus caprichos, ¿verdad? A sus deseos de los hombres. Y pues los siervos no se diga, los compraban y los vendían como cualquier mercancía, ¿verdad? A los empleados. Pero sigamos leyendo. Dice, un detalle que nos habla de la intención de Pablo de sacar a esos grupos marginados como son esposas, madres, hijos y siervos, es para hacer un llamado, el llamado de Pablo a los lectores como usted y yo, mi hermano, usted que me escuche y yo que le leo. Dice, es honrar el sacrificio de Cristo, porque cuando Cristo vino, Él rompió con todos esos paradigmas, esos modelos de vida que tenía la sociedad. Entonces, cuando Cristo vino y vivió la fe en su diario vivir, en su vida diaria, nos marcó un camino, un modelo de cómo vivir. Y sabemos cómo Jesús se ocupaba de su madre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un modelo como hijo terrenal y como hijo obediente de Dios también. Desde el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo planteó diferentes aspectos de la nueva vida en Cristo. Hizo una exposición detallada y muy comprensible acerca de cómo la fe en Cristo debe llevarse a la práctica en todas las áreas de nuestra vida. En este sentido, Pablo se esforzó en hacer un paralelismo detallado y muy práctico entre la vida de antes y la vida después de Cristo. Pablo hizo referencia a la vida de relaciones confrontando de manera radical un contexto social totalmente contrario al modelo de Dios. Estamos hablando de la antigüedad, ¿verdad? De antes de Cristo. El versículo para memorizar, que ya lo leímos, que es Efesios 5:21, dice, es la base central de este capítulo, el capítulo 5. De todo este pasaje, es como la melodía que se mantiene durante toda una canción. Si perdemos la melodía, es decir, la tonada, ¿verdad? Corremos el riesgo de cantar otra canción. El apóstol Pablo dice, unos a otros, someteos unos a otros. Por lo tanto, todos los que viven en Cristo están llamados a someterse unos a otros por reverencia a Dios. Aquí no importa, aquí en este sometimiento general está hablando de la iglesia, de que todos nos debemos someter unos a otros. ¿En qué nos debemos someter? En la verdad de Cristo, en la palabra, no en los caprichos del otro hermano. Ay, porque es que no lo ofendan, él es débil en la fe, no lo ofendan. No, aunque sea débil en la fe, hay que hacerle ver sus errores, porque a veces por quererle hacer bien, le hacemos más daño. Al que está débil, lo hacemos más débil, si no nosotros, los que ya se consideren fuertes, si no le hacen ver sus errores, lo van a hacer más débil. ¿Cómo se va a fortalecer? Entonces eso es lo que Pablo nos está diciendo, que todos nos vamos a someter unos a otros en el modelo de Cristo. Y luego este modelo de Cristo de la iglesia, Pablo lo va a llevar a la familia, porque si solo se queda en la iglesia, muy bonitos, santos en la iglesia, pero allá en casa, no, esa santidad debe llevarse a casa. Ese modelo de Dios se debe llevar a la casa también. Este nuevo modelo, el modelo de Dios, para la vida diaria y nuestras relaciones familiares está reservado para quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y vamos a leer Efesios 5:18. Y Efesios 5:18 pues es un versículo muy conocido, ¿verdad? Que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución de las ideas. Antes bien, eso es lo importante para esta clase, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces dice la clase, acá el escritor, que para poder nosotros llevar una relación familiar conforme al modelo de Dios, es importante estar llenos del Espíritu Santo para dejarse guiar. Dice, entonces los efesios cristianos, dice, no se apreciaban a la luz de la palabra por sus capacidades ni por sus riquezas,
sino que se apreciaban, dice, a la luz del modelo de Cristo. Y por eso Pablo va a dirigirles esta carta y los va a tomar como ejemplo para el resto de la humanidad. Dice, eso descubría la dignidad de cada uno y se respetaban unos a otros, se honraban mutuamente con facilidad porque eran personas espirituales que se dejaban guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí nos explica Pablo, el escritor, por qué Pablo no tuvo tanto problema con los efesios. Recordemos que cuando vamos a Apocalipsis y el Señor Jesús le da el mensaje a Juan, al apóstol Juan, que también fue pastor en Éfeso, acuérdense que le dice que es una iglesia apostólica, una iglesia que ha llevado el modelo de Dios, que incluso es la iglesia, se cree que es de las primeras iglesias, quizá la primera, incluso ha refutado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, a los falsos maestros. Lo único que el Señor le reclamó a los efesios fue que habían perdido su primer amor. ¿Qué es perder el primer amor? Que no estaban dando la prioridad al Señor. Y eso es perder el primer amor, cuando ya nuestro Señor no es el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que pero los efesios seguían viviendo en santidad, seguían agradando a Dios, pero Dios estaba entristecido porque en ocasiones no lo ponían en primer lugar. Estaban más ocupados de las actividades propias de la iglesia, y ese es un error muy común en que los cristianos podemos caer, en estar más preocupados por aprender más de la palabra, por hacer más buenas obras, que todo eso es excelente y agrada a Dios, pero si eso primero no lo ponemos en las manos de Dios, incluso tomar la clase, incluso leer la Biblia, primero hay que ponerlo en las manos de Dios para poderlo entender. Si vamos a hacer una buena obra, en las manos de Dios primero, para poder que esa obra agrade al Señor y dé frutos. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Juan, dile al ángel de la iglesia que tengo contra ellos que han perdido su primer amor. Entonces vamos a ir al primer punto de esta clase, y como es un gran error decir que lo principal en el hogar son los hijos. Por más que los amemos, de acuerdo al modelo de Dios, lo principal en el hogar son el esposo y la esposa. Y ese es el punto que vamos a ver hoy. Punto número 1, dice aquí, esposas y esposos, vivan conforme al modelo de Dios. Y vamos a leer, dice, cuando Pablo escribió esta carta, el matrimonio era una relación de poder y dominio, donde el varón era el que estaba por sobre la mujer. Estamos hablando de antes de Cristo, ¿verdad? Y todavía después de Cristo, cuando Pablo llega a Éfeso, se da cuenta que se estaba viviendo una relación de pareja así, donde el hombre tenía poder sobre la mujer. Y eso, ojo, no agrada a Dios. Es someteos uno al otro con respeto, no porque yo mando, por respeto y para honrar a Dios. Todos los derechos eran para el varón y no existía ningún derecho que protegiera a la mujer. Recordemos que Pablo escribió para aquellos que estaban convirtiéndose al cristianismo. Esta clase también, mi hermano, pues es para ustedes, los que se están convirtiendo o los que ya se convirtieron en el Señor. Entonces, si usted ya dejó su vida mundana atrás, sométase a su esposo, y usted, esposo, sométase a su esposa en el temor de Dios, no en los caprichos de uno o el otro, sino en el temor de Dios. Sigo leyendo. Por eso es que el apóstol se dirigió a los esposos con mandatos muy precisos para la relación matrimonial. El peso de la acción está puesto en mandatos, en órdenes, que son dirigidos al esposo, y lo que encontramos indicado como indicativo es para la esposa. No es más que la respuesta de ella hacia su esposo, que vive guiado por el Espíritu Santo. Entonces aquí nos da el escritor el orden, y vamos a ir a leer desde el 21 hasta el 33. ¿Cuál es el orden? Es que el esposo se someta a Cristo, es decir, a la palabra, al modelo que Dios le ha dejado en su palabra. Y con esa palabra el esposo va a guiar a la esposa, y ahí es donde la esposa se va a someter. ¿A qué se va a someter? No a los caprichos del esposo,
no a su carne, sino a la enseñanza que el esposo le va a dar conforme al modelo de Dios. A eso se va a someter. ¿A qué se somete la esposa? A todas las enseñanzas bíblicas que hay para las esposas. A eso se va a someter. ¿Y quién está obligado a enseñar eso? Aparte del pastor y de los maestros de escuela dominical o sabatina, dependiendo del día en que te reúnas, sino a la palabra, pero también al esposo, porque esa es la cabeza que Dios ha puesto en cada hogar, al esposo. Si hubiese puesto a las esposas, sería al revés. El esposo se estaría sometiendo a las enseñanzas de la esposa. En este caso no. El modelo de Dios es que el varón es cabeza del hogar. Vamos a ir a la escritura bíblica. Abra su Biblia si tiene oportunidad en Efesios 5 y vamos a leer del 21 hasta terminar. Y la palabra de Dios dice así: matrimonios, ese es el título que trae, matrimonios. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estoy leyendo Efesios 5:21 en adelante hasta el 33, que es donde termina. Y dice: porque que estén sujetas al marido como al Señor, porque el marido a su vez es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos santifica? El lavamiento del agua y la palabra. Es necesario ir a la palabra y no se le olvide que es necesario bautizarse, porque el Señor dijo en su palabra, dijo a través a través de Marcos, el Señor dice a través del Evangelio de Marcos, dice que creer en el Evangelio y arrepentirse y bautizarse para ser salvos, ¿verdad? A fin, dice, ¿por qué la pasó por el lavamiento del agua y de la palabra? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y porque en Hebreos también dice, Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá a Dios. Es necesario entonces que la iglesia sea purificada, pero antes de que la iglesia sea purificada, es necesario que la mujer, la esposa, sea purificada también. ¿Dónde? En el hogar. Si la esposa se purifica en el hogar, va a poder ser una gran sierva del Señor en la iglesia. Si no, pues va a ser hipocresía, porque sierva y santa en la iglesia y demonio en el hogar, pues no, ¿verdad? Eso es ser hipócrita. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que los hipócritas no heredarán el reino de Dios. Así que, si somos santos en la iglesia, seamos también en casa. Así también, ojo, no estamos, y hablamos de la esposa, no crean los esposos que solo es para ella. Esto también es para ustedes. Así también dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dijo Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, dijo Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces estamos viendo que el Señor, a través de Pablo, nos mandó a amar, nos mandó a nosotras, a las mujeres, a respetar a nuestros maridos, pero a ellos les mandó a amarnos. ¿Será que porque nosotras somos muy cariñosas y buenas para amar, verdad? Por eso el Señor no nos mandó a amar, nos mandó a respetar, quizá porque esa es nuestra debilidad. Eso es lo que nos cuesta más trabajo. Entonces, a partir de hoy ya no nos costará trabajo, porque entenderemos que sujetándonos a nuestro marido,
honramos a Dios. Y ustedes, maridos, hoy saben que amando a sus esposas honran a Dios. Entonces cuídenla, ámenla, protéjanla, porque de esa manera están honrando a Dios. Dios se agrada de eso, mas no se agrada de lo contrario. Igual nosotras, respetemos en todo a nuestro esposo, porque de esa forma agradamos a Dios. Y dice, regresemos a nuestro libro de enseñanza, al sendero de la verdad, y dice, en Primera de Corintios dice, unos 10 años antes de que Pablo fuera a Éfeso, introdujo el amor como el camino más excelente para las relaciones interpersonales. Coherente en su pensamiento, el apóstol Pablo siguió la misma idea e introdujo el amor al contexto del matrimonio del primer siglo. Algo inaudito y totalmente atrevido. Y más si pensamos que dice que no se trata de cualquier clase de amor, sino del amor ágape. ¿Qué significa amor ágape? Es el amor que se ama a pesar de que no nos amen. Ese es el amor que el Señor nos muestra en Corintios 13. Sin embargo, dice, además de enseñarles ese amor que aunque no lo merezca, amamos, porque es el amor que el Señor nos enseñó, dice, también dice, el apóstol Juan nos dio esta enseñanza. Pablo le dijo a los filipenses, dice, les llamó la atención la manera en que Pablo se dirigió a los esposos. A los filipenses también Pablo les dio esta enseñanza, de manera específica y repetitiva, usando figuras como iglesia y cuerpo, que le ayudaran a hacer entender a los hermanos del primer siglo, a hacer entender que el modelo de vida que llevaban no agradaba a Dios. Por eso les dijo, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Fue otra frase que Pablo les dijo. Amen también a su mujer como a sí mismos. Este nuevo modelo que estaba aquí Pablo planteando parecía en aquel tiempo muy revolucionario porque no estaban acostumbrados a este tipo de relación interfamiliar. Dice, y lo que es para hoy también, si miramos con atención a nuestro alrededor, que muchas familias quizá no están viviendo como en el primer siglo en lo que respecta al mundo, pero sí en lo que respecta al modelo de Dios. Están muchas familias, incluso creyentes, están muy alejados del modelo de Dios con respecto al matrimonio y a la crianza de los hijos. Hoy el matrimonio no está alcanzando la vida plena en Cristo porque no están siguiendo el modelo que Dios planteó desde el Génesis. El individualismo y la lucha por el poder en el matrimonio son los huéspedes silenciosos que Satanás ha introducido en cada hogar. Los matrimonios en la actualidad están luchando con eso y no se dan cuenta. El apóstol Pablo le estaba devolviendo al matrimonio el valor sagrado que Dios le dio desde su origen, desde el principio, y lo estaba dignificando a cada uno de los cónyuges como creación de Dios en una relación de iguales. ¿Sí escucharon la palabra, mis hermanos? De iguales. No se les olvide, de iguales, pero cada quien en su rol. No diga la esposa ahorita, pues yo también mando porque la hermana dijo de iguales. No, cada quien en su rol, cada quien. El mismo respeto que merece el varón como cabeza, merece la esposa como esposa y como madre. El mismo respeto. Nada de que yo mando, varones, el mismo respeto, pero en su rol de esposa y en su rol de madre. No se les olvide, no nos salgamos de los roles. Por tanto, mis hermanos, revestidos de él, y no solo eso, sino de Abraham y herederos según la promesa. Eso fue lo que Pablo les dijo. Todos somos uno en Cristo, le dijo. Le dijo Pablo, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. Fue lo que Pablo le dijo. Para Dios no hay uno más que el otro, todos somos uno en Cristo.
¿Por qué Pablo dijo esto? Pablo escribió, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Lo hizo a continuación, hablando del sometimiento de unos a otros en el temor de Dios. Tal sumisión es mutua y jamás se debe pensar en la sumisión de un género, pero sobre el otro. Pablo no lo escribió pensando en el autoritarismo, sino en la autoridad que Dios le ha dado al varón, una autoridad santa, no un autoritarismo represivo sobre la mujer y sobre los hijos. Tomen en cuenta eso, mis hermanos, porque eso es muy común en los cristianos. Tomar este pasaje y para eso someter en gritos, en regaños, en cosas que no agradan a Dios, tanto a la esposa como a los hijos. No, aquí es muy diferente la autoridad. Autoridad es el valor principal que tiene el hombre en el hogar, al cual tanto la esposa como los hijos le deben respetar, porque si no, no agradan a Dios. Si la esposa y los hijos se burlan del varón en el hogar, del esposo y del padre, y no le dan su lugar de respeto, ojo, esposas e hijos, no están agradando a Dios, porque a Dios no le agrada eso. Se pueden sentir muy chistosos, pero a Dios no le agrada. El varón debemos respetarlo en el hogar, porque el varón representa a Dios en el hogar. Así como acabo de decir que el varón no debe convertir esa autoridad que Dios le dio en autoritarismo para someter a la esposa y a los hijos, porque eso no agrada a Dios, va contra el modelo de Dios. Pero esposas e hijos, cuando ustedes no respetan a ese varón que Dios puso en su hogar, tampoco están agradando a Dios. Eso va contra el modelo de Dios. Tomen muy en cuenta esto, mis hermanos. No lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. ¿Por qué las casadas debemos sujetarnos a los esposos? Dice Pablo, porque son la misma esencia, algo totalmente contrario al pensamiento del mundo, lo que el mundo antes de Cristo y lo que el mundo hoy dice. Antes de Cristo estaban bajo el yugo del varón las mujeres, pero hoy en la actualidad las mujeres se han tomado que ellas pueden y ellas mandan y han invertido la situación. Tampoco agrada a Dios. Tan mala era antes de Cristo como lo es hoy en los últimos tiempos. Entonces, recuerden que el modelo es Dios, no lo que el mundo decía antes de Cristo, ni lo que el mundo dice actualmente. Recordemos, dice que somos parte de un solo cuerpo. Entonces no hay uno sobre el otro, somos parte de un solo cuerpo. Son compensables ante Dios el matrimonio y la familia. Ambos son corresponsables, tanto el hombre como la mujer, de la crianza de los hijos. Algo que era potestad del esposo antes de Cristo y nunca se le ocurría compartirlo con la esposa. En este punto se hace necesario poner nuestra mirada en el versículo 23, que ya lo leímos, y específicamente en la palabra traducida como cabeza. El varón es la cabeza, ¿verdad? Esta palabra se ha usado para denostar autoritarismo dentro de los hogares y sujetar a la esposa en maldad, en cuestiones que no agradan a Dios. A menos que el apóstol haya dado un giro radical a su pensamiento, no podemos pensar que al usar esta palabra el apóstol se estaba refiriendo a que el hombre como cabeza debería ejercer esa jerarquía para ofender tanto a la esposa o como madre de sus hijos. No, el apóstol Pablo lo que quiso fue establecer un orden jerárquico en el hogar. Por eso puso al hombre como cabeza, pero no hay una jerarquía de género, sino es una autoridad puesta por Dios. Algo que ayuda a la comprensión de este orden jerárquico que Dios puso desde Génesis 2:21, desde ahí inició, dice, algo que ayuda en la conclusión de este tema, dice que el escritor usó en esta lección, es el tratamiento de este mismo asunto cuando lo escribió Pablo a los Corintios. Pablo le dijo a los Corintios, pero en el Señor ni el varón, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Es decir, que ambos se necesitan uno al otro. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de una mujer, pues nace de la mujer. Pero todo
ni el varón es más porque procede de Dios, ni la mujer es más porque de ella procede el varón, pues ha nacido de mujer, sino que ambos proceden de Dios, y como proceden de Dios, ambos deben sujetarse a Dios. Eso es lo que Pablo nos quería decir, y el escritor aquí nos lo explica de esta manera. Pablo deja ver claramente a los corintios que por un lado, dice, en la relación matrimonial y la familia hay un solo jefe. Ese jefe está por encima de todos. Ese jefe es Cristo. Pero en el mundo, dentro de su casa, dentro de su hogar, el jefe es el varón. Pero es varón, es jefe ese varón, porque así lo ha decidido Cristo en el modelo que Dios mismo puso desde Génesis capítulo 2. Entonces ahí está, mis hermanos, vaya usted y lea Génesis capítulo 2 para que vea por qué el varón, aunque no nos guste a las mujeres, bueno, a mí sí me gusta, no tengo por qué ir contra el Señor, pero si hay alguna mujer, que hay muchas mujeres en el mundo que no les gusta este modelo, que dicen que Dios es injusto por haber puesto al hombre como orden jerárquico, como cabeza en el hogar, pues reclámenle a Dios, ¿verdad? Entonces dice que cuando el Señor puso esta jerarquía, dice, no fue una jerarquía de autoridad sobre género, nada de que las mujeres más o los varones más, no. En los últimos siglos, antes del nacimiento de Cristo, antes de la muerte de Cristo más bien, no el nacimiento, antes de la muerte de Cristo, se habían tomado esa autoridad los varones, se habían tomado esa autoridad de estar por sobre la mujer, y todavía en el Medio Oriente hay muchos lugares donde la mujer no tiene ni voz ni voto, y acá en Occidente ha pasado lo contrario. En Occidente la mujer ha sobrepasado al varón, pero hay lugares todavía, a pesar de eso, hay lugares donde los varones someten a las mujeres, las someten no en el orden de Dios, sino en un autoritarismo y violencia. Entonces nosotros debemos sujetarnos al modelo de Dios, no a lo que el mundo nos enseña. Nada de que estamos avanzando, que el modernismo, de que no, que estamos actualizadas, nada de eso. No, el modelo de Dios fue, es y será. No cambia, porque Dios no cambia. No se les olvide, Dios no cambia. Entonces sus modelos, sus principios, sus enseñanzas no cambian. Son las mismas ayer, hoy y siempre, porque Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre, no se les olvide eso. Varones, entonces lo que el escritor nos dice aquí es que la jerarquía que Dios les dio para ser cabeza de hogar, para ser jefes de hogar, no es una jerarquía sobre género, no, es una jerarquía para que el hogar marche conforme al orden de Dios, conforme a los principios, y alguien tenía que hacer el trabajo, y Dios puso al varón con esa responsabilidad. Pero eso no significa que el varón solamente es el responsable de la crianza de los hijos, porque acá tanto Pablo como el escritor nos acaban de decir, acá atrás acabo de leerles, que dice que la crianza de los hijos es corresponsabilidad de ambos, tanto del padre como la madre. Entonces, no le saquen a la responsabilidad, es de ambas partes. Termino esta clase con lo que dice Pablo a los corintios, que les dice que se sometan en amor unos a otros. Dice, siguiendo el orden de Dios, donde el hombre es cabeza del hogar y la mujer y los hijos se someten al varón en el temor y en el amor de Dios. Entonces, ojo, en temor y amor a Dios. Y dice, la obra redentora de Cristo se refleja en la vida matrimonial. Si usted ya fue redimido, ya fue convertido por Cristo Jesús, si usted ya se convirtió y es un cristiano, un seguidor de Cristo, usted ya es salvo. Mire lo que dice aquí el autor. La obra redentora de Cristo, es decir, si usted ya es convertido, ya es salvo, se refleja en la vida en el hogar. No en la iglesia, en el hogar. Dice, en las relaciones interpersonales de los cónyuges, uno con el otro, y de la relación con los hijos. Cuando estos siguen los principios bíblicos de la sumisión en el temor y el amor de Dios y el servicio unos a otros, no allá afuera, no ir a servir a los demás, qué bonito, no. En el servicio, el amor y el respeto. Son 3 aspectos en esta clase que tenemos que quedarnos con ellos.
Dice que la obra redentora de Cristo en nuestra vida se va a reflejar en estos tres aspectos. En el temor a Dios, que eso viene a ser la sumisión. Nos sometemos por temor a Dios. En el amor y el servicio unos a otros. Si tememos a Dios, nos sujetamos a su palabra y nos sometemos unos a otros. ¿Qué significa someternos? Nos respetamos unos a otros, pero además nos amamos, no porque nos aman, porque honramos a Dios amándonos. Ese es el amor ágape. No, lo amo porque me ama, no. A pesar de que no se lo merezca, lo amo, porque eso es lo que Dios me manda. Y el servicio, ayudarnos unos a otros en el hogar. No cargarle la carga a mamá, que ella se encargue de todo, no. Hijos, ayuden a mamá. Mamá, no le cargue la mano a los hijos. Distribuya las actividades adecuadamente. No le carguen la carga al papá, que él se haga cargo de todo, no. Todos deben colaborar, a eso se refiere el servicio, que todos en el hogar deben colaborar y que hay tres principios: respeto, amor y servicio. No se les olvide, esos tres principios están sujetos al temor a Dios. Ese es, todo, en el hogar nosotros tenemos esa corresponsabilidad de guiarnos por amor, ayudarnos unos a otros y respetarnos. Y respetar al varón como cabeza. La madre y los hijos deben respetar al varón como cabeza, pero el varón se debe ganar ese respeto sujetándose a Cristo, sujetándose a Cristo. Pero los principios que deben regir un hogar son amor, respeto y servicio unos a otros. No se nos olvide, esa es la enseñanza de hoy. Tres principios básicos, ese es el modelo que Dios puso desde el Génesis hasta el Apocalipsis para las familias que agraden a Dios. Que tengan un bendecido día. Nos vemos con la siguiente clase sobre la familia. Son 3 clases específicas sobre la familia. Que todas las clases son sobre la familia, porque si lo que aprendes de la palabra de Dios no lo llevas a la práctica en la familia, de nada sirve. Pero ahora vamos a estar hablando específicamente de las relaciones interfamiliares.